Bien, la mano de obra básicamente, o el concepto de mano de obra, ¿sí? Que ya vimos que es el concepto de el trabajador de fábrica, ¿sí? Que trabaja en relación de dependencia. Ya vimos cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en relación de dependencia. Bueno, y los costos laborales que implica un trabajador en relación de dependencia para la patronal o para la empresa, ¿sí? Porque además del sueldo que le debe pagar el empleado, debe hacer aportes o contribuciones a los sistemas de seguridad social, de jubilación, de obra social y la aseguradora de riesgo de trabajo. Bueno, en este práctico yo les voy a dar los datos básicos que yo necesito para liquidar las horas, liquidar, digamos, la mano de obra. También les doy un modelo de recibo de sueldo que muchos de ustedes a lo mejor no han visto, pero básicamente en algunos parciales se tomó, le doy un recibo y ustedes del recibo tienen que sacar, determinar la mano de obra, ¿sí? Con algunos datos adicionales. El esquema que yo les voy a dar acá en la solución de este práctico, que es bastante corto, es el esquema que ustedes deben seguir siempre para poder determinar el costo de la mano de obra. Y es muy, muy sencillo. Tiene la sumatoria de 3 elementos. El sueldo bruto, que es el sueldo que viene dado por convenio colectivo de trabajo, de acuerdo al convenio que tenga cada trabajador. Son los días trabajados, el jornal mensual o el sueldo mensual bruto, ¿sí? O las horas trabajadas por el valor del jornal o el valor de la hora. ¿Está bien? Eso depende de qué tipo de sueldo ustedes o de qué tipo de jornada laboral tienen. Si es jornada por horas, si es 8 horas, si es mensual, se le pagará por los 30 días, etcétera, etcétera. El sueldo bruto es lo que el convenio colectivo de cada uno de las actividades, ¿sí? Prevé para el trabajador. ¿Sí? Eso puede venir mensual, puede venir diario o puede venir por hora. ¿Sí? Una vez que yo saque el sueldo bruto, que en este caso van a ser las horas trabajadas por el valor del jornal o el valor de la hora, le tengo que sumar las contribuciones patronales. Las contribuciones patronales son los porcentajes que el empleador, ¿sí? Debe contribuir para la jubilación, la obra social y la RT, ¿sí? De sus empleados. ¿Sí? Eso es el costo laboral que tiene el empleador. Y además le vamos a agregar un tercer ítem que son las provisiones. Bueno, las provisiones son estimaciones, ¿sí? De ciertos costos laborales que no se dan en toda la época, en todas las épocas del año, sino que en realidad se devengan mes a mes, pero se pagan, ¿sí? En determinadas épocas del año. Por ejemplo, acá vamos a tener la provisión de vacaciones y la provisión del sueldo anual complementario. Ya vamos a ver cómo lo calculamos. Básicamente nosotros decimos que en el caso del sueldo anual complementario es un sueldo más que el empleado va a cobrar en el año. O sea que el empleado cobra 13 sueldos. Ese sueldo de más lo cobra en dos partes. Una parte se devenga en junio y otra parte se devenga en diciembre. Sin embargo, eso no quiere decir que proporcionalmente el empleado vaya adquiriendo el derecho de cobrar el aguinaldo mes a mes. ¿Sí? Entonces, a los efectos de que el costo no se me distorsione en los meses de junio y de diciembre, donde voy a pagar realmente el aguinaldo, donde voy a devengar según la ley el aguinaldo, lo que hago es prorratearlo durante todo el año. ¿Sí? Lo mismo sucede con los días de vacaciones. Los días de vacaciones generalmente se pagan en enero, febrero, diciembre, hasta marzo, creo que hay tiempo para pagar las vacaciones. O sea, acá no estoy viendo parte laboral, eso lo van a ver en derecho laboral o en práctica laboral. Le digo que esos días, esos meses, esos días de vacaciones que el empleado no trabaja y yo se los tengo que pagar, bueno, le ocasiona al empleador, ¿sí? Un incremento de costo en ese mes. Sin embargo, lo que voy a hacer yo es también prorratearlo durante todo el periodo, es decir, durante todo el año, ¿sí? Cosa de que un porcentaje de esas vacaciones que le voy a pagar al empleado caigan en cada uno de los meses, ¿sí? Ese es el sentido de las provisiones, tratar de aplanar el costo para que no me surjan, digamos, incrementos en algunos determinados meses, como por ejemplo en el caso del aguinaldo sería en junio o en diciembre. Porque si no, yo en el mes de junio y de diciembre
si tengo que asumir como costo todo el aguinaldo, el costo laboral sería más grande en esos meses. Entonces, en esos meses yo debería aumentar el precio de mi producto, puesto que mi costo iría a aumentar. Entonces, para que no suceda eso, y otra vez volver a bajar el costo en julio, cuando no se devenga el aguinaldo, lo que hago es plancharlo durante todo el año con un mismo porcentaje. Ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a calcular. ¿Sí? Bien, la sumatoria del sueldo bruto, más las contribuciones patronales, más las provisiones, ¿sí? Dan el costo total de la mano de obra. ¿Sí? A los cuales yo después le puedo detraer dos elementos, ¿sí?, que no forman parte de la mano de obra, que son los tiempos perdidos y la improductividad oculta. ¿Qué son los tiempos perdidos? Bueno, los tiempos perdidos son tiempo en que los empleados no trabajan o no prestan servicio a la empresa tiene que pagar por esos servicios, pero esa no prestación por parte del empleado no es culpa del empleado, no es culpa del trabajador. Por ejemplo, se rompió una maquinaria. Bueno, el empleado no puede trabajar porque la maquinaria se rompió, pero el empleado está ahí y le tengo que pagar, pero no está produciendo. O se cortó la luz, ¿sí? Bueno, entonces esos tiempos perdidos generalmente se restan del costo de mano de obra y se mandan al costo del producto, pero a través de CIF. Es decir, se prorratean entre todos los productos. En cambio, la improductividad oculta es cuando el empleado, ¿sí?, produce menos o no trabaja por su exclusiva culpa. Bueno, ustedes dicen, ¿cómo voy a determinar cuando el empleado no trabaja o por su culpa no produce? Bueno, eso es muy sencillo. Hay estadísticas para demostrar que un empleado, por ejemplo, que debería hacer en un mes, supónganse, 100 unidades del mismo producto, ¿sí?, en un mes puede hacer 98, en otro mes va a ser 102, 95, 103, alrededor de 100, pero no puede un mes hacer 80 unidades. Si ha hecho 80 unidades, ¿sí?, yo deberé averiguar por qué él hizo 80 y no hizo cercano a los 100. Esa diferencia de 20 unidades llevada a valores de costo de mano de obra, bueno, hace que esa diferencia sea una improductividad por parte del trabajador. Esas improductividades, ¿sí?, no son cargadas a los costos, sino que en realidad lo que se hace es detraerlo del costo de la mano de obra y mandarlo directamente al resultado negativo o a costo de estructura. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, del total del costo de la mano de obra yo puedo detraer dos conceptos. Los tiempos perdidos, que son imputables a costos a través de un CIF, o las improductividades ocultas, que son detracciones del costo, que las mando directamente a costo de estructura. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a determinar ahora cuál es el costo de la mano de obra de este periodo. Mes del 4 del 2021, horas trabajadas, 168 horas, valor del jornal, en realidad es valor de la hora, porque el jornal generalmente se le dice al día, valor de cada hora es 100 pesos con 54, ¿sí? Contribuciones patronales 33%, ART 5%, aportes personales 17%. A ver, estos porcentajes yo generalmente se los voy a dar, no les voy a decir que aprendan de memoria, ¿sí?, cuál es el porcentaje de los aportes personales y el de las contribuciones patronales, y menos la de la RT, que depende de cada actividad. En la actualidad, más o menos, las contribuciones patronales son el 33%, en algunos convenios puede ser el 35%, ¿sí?, pero ese porcentaje se lo voy a dar yo. Ni siquiera les voy a pedir que me desglosen por qué partes de jubilación, qué partes de obra social, etcétera, etcétera, porque eso lo van a ver en derecho laboral o en práctica laboral. No me interesa solamente saber el costo. La ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que también es un costo del empleador, una contribución patronal, que también es un porcentaje, digamos, que va a depender del tipo de riesgo que asume la empresa, el tipo de riesgo que tiene la empresa en su actividad. Y los aportes personales, lo que aporta el trabajador, ¿sí?, y lo que se le detrae del sueldo, ¿sí?, cuando cobra su salario. Y es el aporte que hace el mismo empleado para los regímenes de seguridad social, jubilación, obra social, ¿sí? La RT no, porque la RT solamente lo paga el empleador. Bueno, y de las provisiones está la provisión de SAC, ¿sí?, que es un 8,33%,
siempre el mismo porcentaje, y ese 8,33% surge de dividir 1 en 12. 1 dividido en 12. ¿Qué es 1 dividido en 12? Un sueldo más sobre los 12 que yo cobro, quiere decir que tengo que cobrar, es un porcentaje del 8,33%, ¿sí? En forma mensual. ¿Está bien? Ese porcentaje no varía, siempre es igual, 8,33%. Y en el caso de las vacaciones, la provisión de vacaciones, existen dos métodos, el método fijo y el método variable. En este caso voy a emplear generalmente el método variable. El método variable surge de un cociente entre los días de vacaciones y los días efectivamente laborables por parte del empleado. ¿Sí? Yo voy a tomar cuántos días tiene el empleado de vacaciones, ¿sí? Y lo voy a dividir en los días laborables. Los días laborables son los que realmente presta su efectivo trabajo en la empresa, porque no son los 365 días. El empleado trabaja generalmente una jornada de 5 o 6 días semanales, unas 44 horas semanales como máximo, y eso lo multiplico por la cantidad de días que trabajó. Por supuesto que ahí no van los feriados, no van los sábados a la tarde, los domingos, bueno, depende del tipo de empresa. Hay empresas que trabajan en forma continua y no importan sábados y domingos, pero el empleado tiene su franco, poner un día lunes y un día martes, ¿sí? O sea, van rotando en cuanto a los, digamos, días no laborables de la semana. Entonces, el cociente entre los días de vacaciones y los días laborables me da un porcentaje. Bueno, ese porcentaje que yo voy a estimar como provisión de vacaciones. Recuerden que las provisiones son estimaciones, ¿sí? Que después seguramente van a tener que correlacionarse o, digamos, corregirse con lo real. Es decir, cuánto fueron las vacaciones realmente imputadas o devengadas por el empleado y cuánto fue el SAC real que se pagó por el empleado en el mes de junio y en el mes de diciembre. ¿Sí? Ya vamos a ver después cómo se realizan esos ajustes en un práctico posterior. Bien, lo primero que voy a... bueno, y además dice que hay una improductividad oculta de 17 horas. Bueno, la forma de sacar la improductividad es realmente, como yo les decía recién, es en función de la cantidad de producción o de la productividad que haya tenido el empleado. Eso traducido en horas, ¿sí? Acá en este caso ya viene dada y más o menos la empresa hace una estimación de que este empleado 17 horas en un determinado periodo, que fue el mes de abril, no prestó servicio por su exclusiva culpa. Por lo tanto, le tengo que disminuirlo o lo tengo que disminuir del costo laboral. Después veré qué, digamos, qué decisión tomo respecto de eso, respecto del empleado. Si el empleado no trabajó, lo tendré que averiguar. ¿Por qué? Porque no quiso trabajar, porque estuvo enfermo y no lo dijo. Bueno, hay un montón de motivos que deberé averiguar después para ver si esa razón por la cual el empleado no trabajó, bueno, si bien es imputable a él, puede ser que sea imputable por unas razones de fuerza mayor y propias de él, que no pudo trabajar porque no se sentía bien físicamente, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer yo? Bueno, les voy a mostrar un modelo de recibo de sueldo. El recibo de sueldo tiene el nombre de la empresa, el nombre del empleado, por supuesto los datos de la empresa y del empleado, el nombre de la empresa, el quit, la dirección, el lugar de trabajo. El empleado tiene el número de quill, la categoría que tiene, los años de antigüedad, el sueldo básico, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es el sueldo bruto menos los aportes personales. Eso me va a dar el sueldo neto o de bolsillo. El sueldo bruto está conformado por la cantidad de horas trabajadas en el mes por el valor de la hora. ¿Sí? Eso me da el sueldo bruto, que en este caso es 17.000, perdón, acá lo voy a hacer de nuevo porque me parece que había que ponerlo acá. Ahí está. Sería la cantidad de horas trabajadas, 168, por el valor de la hora, 100,54. Total, 16.890,72. ¿Sí? A eso, al empleado le resto el 11% por jubilación, la ley 19032, que es un 3%, es una jubilación provincial, 506,72, obra social, otro 3%, 506. Entonces, en la mano el trabajador va a recibir un sueldo neto
de 14.019,30. ¿Sí? Bien. Con este recibo de sueldos y algunos datos más, se puede realizar toda la determinación del costo de mano de obra. Vamos a la determinación ahora. ¿Sí? Fíjense, 3 elementos: sueldo bruto, contribución y provisión. Vamos con el sueldo bruto. Horas trabajadas, 168. Valor del jornal, 100,54. Esto me da un total, ya lo vimos recién, de 16.890,72. ¿Sí? Bien, a ese sueldo bruto, que en este caso solamente está dado por el sueldo de convenio, se le pueden adicionar, ¿sí?, algunas otras, valga la redundancia, adicionales que prevén los convenios colectivos de trabajo: presentismo, antigüedad, etcétera, etcétera. Y también las famosas horas extras. Los empleados que trabajan después del sábado a la tarde, ¿sí?, o los domingos, tienen horas extras al 100%. Y en el caso de que trabajen más de 8 horas dentro de la jornada, de lunes a sábado al mediodía, tienen horas extras al 50%. Acá en el tema de las horas extras es muy importante que aprendan a calcular. ¿Cómo se calcula? Que muchas veces es fácil calcular, pero a veces lo calculan mal. ¿Cuánto serían las horas extras al 50%? Bueno, sería el valor de la hora, ¿sí?, por 1,5, o sea, por el 50% más. Porque a veces ponen 100,54 en la hora normal, dice la hora extra vale 50,22. O sea, el 50% menos. No, es el 50% más. Y en el caso de que fueran horas extras al 100%, serían el doble. La hora normal por 2. O sea, el doble de lo normal. ¿Sí? ¿Está claro? Ojo con esto porque se confunden y a veces poner la hora al 50% ponen la mitad. No, la mitad no, es la mitad más. Es la hora normal más la mitad más. Y en el caso de que sean horas extras al 100%, es la hora normal más otra hora. ¿Sí? 2 horas. Una hora son 2, por 2. ¿Está bien? O sea que al sueldo bruto se le deben agregar todos los adicionales que tenga el convenio colectivo, más las horas extras. ¿Sí? Bien, en este caso no tenemos. Total del sueldo bruto es 16.890,72. Al sueldo bruto, en su totalidad, le vamos a aplicar las contribuciones patronales, que es lo que contribuye el empleador, ¿sí?, a los regímenes de seguridad social. O sea que yo le tengo que agregar a los 16.890 el porcentaje de contribuciones, que en este caso es 33%, ¿sí?, más el 5% de la ART, porque también la ART es una contribución patronal. O sea que le vamos a agregar el 5% de la ART. O sea que es lo mismo que multiplicarlo por el 38% en este caso. ¿Sí? Esa contribución patronal me da 6.418,07. Si quieren, le ponemos acá la suma de los dos porcentajes. El 33 más el 5. 38%. Y ahí hacemos un mini subtotal. ¿Sí? Subtotal sería el sueldo bruto más las contribuciones patronales. ¿Por qué hacemos ese subtotal? Porque de ese subtotal voy a empezar a aplicar las provisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto vacaciones como SAC, ¿sí?, se calculan sobre sueldo bruto más contribuciones. Es decir, ¿por qué? Porque las vacaciones y el aguinaldo también deben contribuir a los regímenes de seguridad social. O sea, está sujeto a aportes y contribuciones. Entonces, la primera provisión que voy a hacer es la de vacaciones. Dijimos, vamos a realizar el régimen. Profe, Sí, disculpe, le hago una consulta. sí. Cuando nosotros sacamos las contribuciones patronales, si tuviésemos, por ejemplo, horas extras, ¿las hacemos sobre esa suma también? Todo lo que incluye el sueldo bruto. El sueldo bruto Bien, incluye el sueldo básico, más horas extras, más antigüedad, más presentismo, más refrigerio, más todo lo que tengan, digamos, los convenios colectivos previstos, ¿sí?,
en el sueldo bruto del Bien. trabajador. ¿Sí? O sea que va Bien, sobre perfecto. todo. Gracias. Salvo que sean sumas no remunerativas. En algunos convenios, y últimamente se ha dado, que aumentan a los empleados y se constituyen sumas no remunerativas. ¿Qué significa sumas no remunerativas? Que no están sujetas ni a aportes ni contribuciones. En ese caso, la contribución patronal no iría sobre esas sumas. ¿Sí? Pero esas sumas sí forman parte del sueldo o del costo laboral. ¿Está bien? Lo que no va ahí es la contribución patronal, pero sí el sueldo no remunerativo. ¿Está claro? Ya voy a hacer después una ejercitación de eso porque también se confunde con esa parte. Sí, Bien, profe, gracias. vamos con las provisiones. Método variable. Bueno, método variable es días de vacaciones, 21, bueno, me pone 21 acá directamente, sobre días laborables. Los días laborables son 288. Hago la división y me va a dar un porcentaje. Bueno, ese porcentaje, 7,29, es el porcentaje que le voy a aplicar al subtotal 1. ¿Sí? Es decir, que la provisión de vacaciones va sobre el sueldo bruto más las contribuciones. ¿Está? Ahí me da 1.699,63. E inmediatamente hago un subtotal 2. Subtotal 1 más la provisión de vacaciones. ¿Sí? Todas las provisiones que existen hasta antes del SAC tienen que ir sumadas en un subtotal 2. ¿Qué otras provisiones podemos llegar a tener? Además de las vacaciones y del SAC como último. Bueno, otras provisiones que se pueden dar. Provisión de ropa de trabajo. Provisión por horas de enfermedad. ¿Sí? Son estimaciones que se hacen y que más o menos están ya esquematizadas y dicen, bueno, exactamente la ropa de trabajo constituye un 1% mensual de lo que le corresponde al empleado por ropa de trabajo. O las horas de enfermedad hacen un 3% mensual de todas las horas de enfermedad que va a tener el empleado durante todo el año. ¿Sí? Son estimaciones que se calculan en base a experiencias pasadas, ¿sí? A estadísticas. Todas las provisiones que yo pueda calcular se tienen que sumar, ¿sí? A la contribución patronal más el sueldo bruto, es decir, al subtotal 1. Y una vez que tengo el subtotal 2, ahí recién voy a sacar la provisión de SAC. ¿Por qué? Porque el SAC incluye todas esas provisiones. Es decir, si yo pago ropa de trabajo, si yo pago vacaciones, si pago horas de enfermedad, se tienen que tener en cuenta para el cálculo del SAC. ¿Sí? Que recuerden, es el mejor sueldo o la mitad del mejor sueldo por cada uno de los semestres. ¿Está bien? Entonces, el SAC, que siempre va a ser el mismo porcentaje, 8,33%, se lo voy a calcular al subtotal 2. Y ahí obtengo la provisión de SAC, 2.083,23. Entonces, el costo de la mano de obra, en principio, será la sumatoria de 1 más 2 más 3. O sea, sueldo bruto, más contribuciones, más provisiones. ¿Está? Y eso me va a dar el costo laboral. Si quieren lo hago acá para que ustedes tengan un control. Y digo, bueno, es el sueldo bruto más las contribuciones más la provisión de vacaciones más la provisión de SAC. Me tiene que dar igual, 27.092,92. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el costo laboral, el costo de la mano de obra. A eso le tenemos que detraer, restar, los tiempos perdidos o la improductividad oculta. Acá solamente hay improductividad oculta. ¿Cuánto hay? 17 horas de improductividad oculta. ¿Cómo saco el valor de la hora de la improductividad oculta? Bueno, lo que hago es dividir el total del costo de la mano de obra que acabo de sacar en las horas que trabajó el empleado durante el mes. 168 horas. Entonces, más o menos,
el costo de la hora de mano de obra es 161,26. Entonces, a ese valor lo multiplico por las 17 horas de improductividad oculta. ¿Está bien? Entonces, a los 27.092 le resto los 2.741 y me va a dar el total del costo de la mano de obra del periodo. Neto de improductividades ocultas y de tiempos perdidos. La improductividad oculta directamente la mando a resultado negativo. Y si hubiesen tiempos perdidos, lo mando a CIF. ¿Está? Vuelvo a reiterar, este es un esquema muy sencillo y que se aplica para todo. Todas las formas de cálculo del costo de la mano de obra son iguales. Sueldo bruto, todo lo que incluye el sueldo bruto, básico, adicionales, horas extras, más las contribuciones patronales, que es el porcentaje que tienen que cumplir los empleadores para los regímenes de seguridad social de sus empleados, más la ART, y a eso le sumo las provisiones, todas las que haya, vacaciones, ropa de trabajo, enfermedad, hago un subtotal y le saco la última provisión, que es la de SAC, que es siempre el mismo porcentaje, 8,33%, es decir, 1 dividido en 12. A ese total de costo le detraigo tiempos perdidos o improductividades ocultas. Y ahí obtengo el valor o el costo neto de la mano de obra que va a ir en la orden de producción o en la hoja de costos en el caso de que sea un costo por proceso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué nos Profe, espera? Sí. disculpe, en el caso de los tiempos perdidos, ¿los calculamos de la misma forma que la improductividad? La misma forma. Si acá yo le hubiera Bien, dicho que tiempos perdidos hay 10 por 161, y en vez de mandarlo a resultado negativo, lo voy a mandar a un CIF. ¿Está bien? Ahora voy a hacer la registración contable para ver cómo mandamos eso a un CIF o en este caso a un resultado negativo. Fíjense, en el libro diario, ¿qué va? Mano de obra. Bueno, va por el costo total sacado según la fórmula. Sueldo bruto, más contribuciones, más provisiones. 27.092. ¿Sí? Sueldos y jornales a pagar. Bueno, ahí va el sueldo neto. ¿Cuál es el sueldo neto? El del recibo de sueldos. 14.019,30. ¿Sí? Bien. Leyes sociales a pagar es el otro pasivo que incluye la liquidación de sueldos. Acá van aportes más contribuciones. Entonces, tomo las contribuciones, estas, 6.418, y le sumo los aportes personales. ¿Cuáles son los aportes personales? Bueno, el 17% que le resté en el recibo de sueldo. ¿Sí? Este que está acá. Aportes más contribuciones. Y en provisiones, bueno, van todas las provisiones que yo acá haya calculado. Si quiero puedo poner la cuenta provisiones toda junta o puedo hacer provisiones por concepto. Puedo hacer provisión vacaciones a provisión SAC. En este caso acá las voy a juntar, pero puedo hacer un cuenta por cuenta. ¿Sí? Acá tengo la provisión de vacaciones, me dio 1.699,63 y la de SAC 2.083,23. ¿Sí? Bueno, si yo hago la sumatoria, a ver si el asiento me cuadra, me tendría que cuadrar. Perfecto. ¿Sí? Porque he utilizado todos los conceptos, ¿sí?, de una liquidación de sueldo. El sueldo bruto por un lado, el sueldo neto por otro lado, los aportes y las contribuciones en los dos lados y las provisiones de los dos lados. ¿Sí? La cuenta mano de obra, bueno, es la cuenta de costo por excelencia. ¿Sí? Es la cuenta de activo, mano de obra, que después la pasaré a producto en proceso. ¿Sí? Sueldo y jornales a pagar y leyes sociales a pagar son pasivos ciertos. ¿Sí? Una parte es para pagar al empleado y otra parte es para pagar a la AFIP, es decir, al organismo que recauda, ¿sí?, los conceptos de jubilación, obra social y ART. Y las provisiones son pasivos ciertos, pero que no están determinados, es decir, determinables, puesto que después, como son estimaciones, se deben ajustar con lo real. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, lo que voy a hacer es pasar esa mano de obra
que la considero improductiva, esos 2.741, ha resultado negativo. O sea, le doy de baja la cuenta mano de obra, ¿sí? Y lo mando a resultado negativo, que es la improductividad oculta. Por lo tanto, el costo de la mano de obra, si ustedes acá hacen el mayor de la cuenta mano de obra, tiene en el debe 27.092 y en el haber 2.741, es decir, 23.350,60 me va a quedar el mayor de la cuenta mano de obra, que es lo que voy a pasar a mano de obra en proceso, o lo que voy a pasar a producto en proceso cuando vaya a hacer la orden de producción o la hoja de costo por proceso. ¿Se entendió? Es muy sencillo digamos, el procedimiento en general. Y básicamente es algo que se mira bastante en los exámenes. Si ustedes tienen bien calculado el costo de la mano de obra, y bueno, tienen básicamente un porcentaje alto de aprobar el parcial, ¿sí? O sea que se miran mucho los errores que se dan en mano de obra, ¿sí? Porque se cometen muchos errores involuntarios, pero se cometen. Se meten como costo a los aportes personales, o sea, le restan los aportes personales, por ejemplo acá en el sueldo bruto, le restan los aportes personales. No, no le tengo que restar el aporte personal. ¿Por qué? Porque el sueldo que yo tengo que pagarle a mi empleado son 16.890, el sueldo bruto. Lo que pasa es que el empleador actúa como agente de retención. Le retiene la jubilación, la obra social y se lo aporta a la FIP. El empleador actúa como agente de retención. O sea que el costo para el empleador es el sueldo bruto, no el sueldo neto. ¿Se entiende eso? Bueno, miren, se me va a cortar la grabación. Deben 3 minutos que se grabe lo que estoy haciendo y volvemos por si hay alguna duda. ¿Sí? En 3, 4 Bueno, minutos. profe.